Aquí comienza un nuevo espacio del Ministerio Evangélico La Senda Antigua, con un mensaje de esperanza, fe y amor de parte de Dios, con reflexiones para nuestro tiempo. Se irradia todos los sábados 19:30, aquí en Radio América. Por pedidos de oración o consultas, no duden en llamarnos o enviarnos un WhatsApp al 094-076-134 o 2511-9866. Los pastores del Ministerio La Senda Antigua le atenderán con mucho gusto. Muy buenas tardes, Dios te bendiga, que la paz del Señor esté sobre tu vida. Un saludo muy especial a toda la audiencia, así que 46 Radio América, quédate con nosotros para escuchar palabra de Dios, mensaje de parte de Dios para tu vida, ¿sí? Son tiempos de buscar a Dios. Él es torre fuerte, a Él acuden los justos y Dios los guarda y los libra, ¿sí? Nos quiere perdonar, nos quiere bendecir, nos quiere dar vida eterna. Cuánto favor y misericordia quiere darnos el Señor. Y muchas veces por el desconocimiento, por darle la espalda, por la rebeldía, por cuántas cosas, nos perdemos toda esa bendición de Dios que tiene para nosotros. Amén, claro que sí. Tenemos que buscar del Señor y darle gracias, porque tantos motivos tenemos para darle gracias, ¿sí? Vamos a orar. Señor amado, te alabamos y te damos gracias por tu misericordia que es hasta los cielos. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor, que son muchas. Gracias te damos, Señor. Y también nos unimos en oración para pedirte por aquellos que están enfermitos, que tengan un encuentro contigo, Señor, que puedan recibir el milagro de la sanidad divina. Te lo pedimos, Señor, por tu divina misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy se llama 3 puntos para liberarnos del yo, del egocentrismo. Es importantísimo que podamos educarnos en las cosas que el Señor quiere para nosotros, porque el Señor nos enseña sobre este tema y vamos a estudiar esta situación, que es muy importante, porque si es la voluntad de Dios es porque nos hace mucho, mucho bien. Así que vamos a ver estos 3 puntos. Sabemos que en los 10 mandamientos nos enseña el Señor a amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso lo enseñó nuestro Señor para que salgamos de nuestro egoísmo y ayudemos a nuestro prójimo, lo amemos y estemos atentos a sus necesidades. Por supuesto, también tenemos que amarnos a nosotros, porque por algo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que cuidar de nosotros, nuestra comunión con el Señor. Claro que sí. Pero también tenemos que fijarnos en aquellos que nos rodean, en nuestro prójimo. Entonces es importante que salgamos de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, de los que sufren, de los necesitados, de los que nos están esperando. Que el Señor nos está pidiendo que ayudemos a la gente, a nuestro prójimo. Entonces eso es muy importante, es el punto 1. Comienza a hacer algo por el prójimo primeramente y luego por ti. Claro que sí, pero siempre pensar en aquel que está sufriendo. Eso es muy importante, porque mire lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 25, capítulo 25, desde el versículo 31. Dice así, se llama el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones.
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces él dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que mire qué importante, el Señor se identifica con el que sufre. Por eso el Señor quiere que vayamos al encuentro de aquellos que necesitan. Es muy importante, ese es el punto 1. Siempre pensar en hacer el bien a nuestro prójimo. Es una forma, pero muy, muy importante, de salirnos de nosotros mismos para ir al encuentro de ellos. Es una manera de olvidarnos del egocentrismo, ¿verdad? De salir del pensar siempre en mí. Es importantísimo, eso nos ayuda mucho a ser humildes. Bueno, muy bien, vamos al punto 2. Eliminar el yo al hablar, o sea, la palabra yo. Por ejemplo, esas personas que suelen decir siempre al iniciar una conversación: yo voy a ir a tal lugar, yo siento que tengo que hacer esto o aquello. Eliminar: podemos ir a tal lugar, siento que sucede esto o lo otro, ¿vio? Eliminar la palabra yo antes, y entonces de todos modos se entiende que se está hablando de uno. Es importantísimo eso, porque nos ayuda muchísimo a hablar de una manera más humilde, más llena de amor y de empatía. Entonces sucede que cuando comenzamos a tener misericordia por el prójimo, como en el punto 1 que ya hemos visto que es el principal, nuestro corazón se empieza a llenar de misericordia y de amor. Entonces, por lo tanto, ya no vamos a hablar siempre de nosotros, y no vamos a iniciar la conversación con yo, sino que vamos a comenzar a ser más humildes, y por lo tanto ese yo se va a ir eliminando y ya la conversación va a ser sin destacar tanto el yo. Bueno, muy bien, vamos al punto 3. El punto 3. Dejar de hablar de mí todo el tiempo y escuchar a la persona que habla conmigo. Porque sucede lo siguiente: hay muchas personas que al hablar están con alguien conversando y solamente hablan ellos de sus problemas, de su situación, de lo que sienten, de lo que piensan, y están con el prójimo, y la otra persona no puede hablar, no puede expresarse, porque esa persona solamente habla de sí misma constantemente y no deja de hablar de sí misma y no le preocupa. Hay personas que ni siquiera le preguntan a la persona con la que están conversando cómo están, cómo les fue, qué es de su vida, cómo están pasando, cómo está de salud. No, solamente hablan constantemente de ellos mismos, y así están mucho rato, ¿verdad? Y siempre, sea personalmente, sea por teléfono, sea por mensaje, solamente piensan en sí mismos y no saben, ni siquiera se dan cuenta de preguntarle
a la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás de salud? Preocuparse, ¿verdad? Pero no, hay gente que hace así. Por eso es que es importantísimo olvidarnos de nosotros mismos y dejar de hablar de mí todo el tiempo y saber escuchar a la persona que está conmigo, porque por algo el Señor puso a esa persona delante de mí, porque necesita de mi ayuda, por lo menos de saber escuchar. Usted sabe que es un arte saber escuchar, porque no todo el mundo tiene esa gracia, ese don precioso que es tener esa paz de Dios que hace que esa persona pueda escuchar, saber escuchar al prójimo. No está en ansiosa inquietud queriendo siempre responder ella o hablando siempre su opinión, sino que deja ese espacio para que la persona se exprese, y eso, sabe, es una gracia, es un don divino, una gracia de Dios que nos da y que es importante que lo podamos entender y aplicarlo, ¿verdad?, a nuestra vida. Saber escuchar es algo tan lindo y que la gente aprecia tanto, porque sabe que hay mucha gente que necesita ser escuchada, que necesita el apoyo, que necesita a alguien que le escuche, que le entienda y que al menos un abrazo en tanta tragedia que están viviendo las personas. Es muy triste tener en el corazón una angustia, un problema y no tener con quien hablar porque nadie te escucha. Entonces, eso es una gracia de Dios que hay que aprovecharla. Y es muy importante porque tiene una riqueza tremenda espiritualmente. La persona que es escuchada valora mucho que usted esté quieto, tranquilo y con toda su atención escuchando lo que está pasando esa persona, su prójimo. La persona valora mucho, se siente atendida, se siente querida. Y entonces siempre va a valorar y lo va a recordar y la va a recordar con mucho cariño. Entonces, qué importante que es. Dejar de hablar de mí todo el tiempo y escuchar a la persona que habla conmigo. Esta situación también sucede cuando hay un problema, ¿verdad? Que sucedió una situación complicada y su prójimo quiere explicarle lo que pasó. Pero ¿qué pasa? La ira, las reacciones, la ansiosa inquietud no deja expresar a la persona y entonces empiezan los problemas, empiezan las discusiones y los malos entendidos porque no deja hablar a la persona y entonces no puede entender qué es lo que sucedió porque todo el tiempo la persona habla de sí misma, se defiende y entonces no deja expresar al otro. Y suceden estas cosas que está en la palabra del Señor que nos enseña a que no seamos así porque complica mucho. Mire lo que sucede. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Vio? Qué importante es saber escuchar, porque ¿qué sucede? Lo dice la palabra. Todo hombre sea pronto para oír, importantísimo escuchar a la persona, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque ¿qué sucede? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sucede lo siguiente, si yo no sé escuchar, no me importa lo que dice la otra persona, voy a estar llenándome de ira y entonces eso es un pecado, ¿verdad? Porque no obra la justicia de Dios. Entonces es ahí donde se complican las conversaciones y no hay paz, no hay reconciliación y no hay armonía. Por eso qué importante es dejar hablar a mi prójimo
y no estar todo el tiempo yo mismo hablando constantemente en las discusiones, también querer tener siempre la razón y todo así. O cuando estoy visitando a una persona o alguien me visita o me encuentro a alguien por casualidad, qué importante que es, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu salud? No, todo el tiempo hablando de sí mismo. Eso no agrada al Señor. Al Señor le agrada que seamos misericordiosos y que tengamos empatía con nuestro prójimo. En Filipenses 2, 3 al 8 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire qué importante este versículo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es una forma maravillosa de despojarnos del egocentrismo, porque no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria, como por ejemplo una persona que hace un bien a alguien y dice: mira qué obra que me mandé, mira que yo fui y hice esto, lo ayudé y hice esto o aquello. La vanagloria, no debe ser para vanagloriarnos, sino sentir empatía, sentir el sufrimiento, la situación que está viviendo esa persona y olvidarnos de nosotros mismos y ir al encuentro de la persona que está sufriendo y no pensar en qué obra me mandé. No, eso no debemos dar testimonio de nosotros mismos. Otro verá la actitud suya y le va a agradecer, pero no hablar siempre de nosotros mismos aún cuando hacemos una buena obra. Por eso dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No sentirme siempre que soy más importante que el otro, no, al contrario. La voluntad del Señor es que siempre hagamos sentir muy bien a nuestro prójimo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire por qué el Señor nos pide que seamos así. Porque Él lo hizo. Porque Él lo hizo por nosotros. Él salió de Él para ir a nuestro encuentro. Mire qué maravilloso. El cual dice: haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vio? Por eso es que el Señor quiere que seamos humildes, que nos olvidemos de nosotros mismos y que vayamos al encuentro de los que sufren, porque Él lo hizo. Él, siendo Dios, se hizo un siervo semejante, como dice en la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso por amor a nosotros. Y el Señor nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos y dejamos el ego, el egocentrismo, el pensar constantemente en nosotros y hablar constantemente de nosotros, imitamos a nuestro Señor como dice, que aprendamos de Él, comienza a suceder algo maravilloso. Viene paz a nuestra alma, viene alegría, viene confianza, viene fe, viene mucho amor, porque empezamos a ver cómo las personas necesitan
de nosotros, y qué lindo es ser obediente a lo que el Señor nos enseña, y ahí encontramos gozo, paz y alegría. Así es. Qué tremendo esto, ¿no? En 2 de Timoteo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, esos postreros días son estos tiempos, ese tiempo y el tiempo que nos resta por delante. Tiempos peligrosos, ¿sí o no? Uno ve la humanidad como está, peligro por todos lados, maldad por todos lados, violencia por todos lados. Es impresionante, impresionante. Y en el 3.2 dice: ¿por qué todo esto? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué tremendo eso, es lo que está viviendo la humanidad hoy en día, ¿sí? Porque al ser humano endurecer el corazón y no buscar de Dios, ¿sí? Estos poderes de maldad, toman al hombre. Una de las cosas que la gente no entiende, y muchas veces no comprende, que no hay camino del hombre. El hombre es creado por Dios y puesto en este planeta para buscar a Dios y para que pueda conocer a Dios. El que me busca me halla, el que se acerca a mí, yo me acerco a él, ¿sí? No hay camino del hombre. Sobre nuestras vidas pesan dos poderes, el del bien y el del mal. Si nos alejamos del bien, el mal nos destruye y nos puede llevar hasta la condenación. Si nos apartamos del mal y buscamos el bien, que es Dios, ¿sí? Dios nos protege, nos guarda, nos perdona y nos da vida eterna. Mire qué tremendo esto, ¿sí? Pero el hombre, por eso dice el Señor Jesús, esto es lo que condena al mundo, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces son engañados por el enemigo, ¿sí? Y tienen todo eso los hombres, avaricia, soberbia, vanagloria, sin afecto natural. Hoy el afecto natural ya no está, cada cual busca sus placeres, sus cosas. Hoy en día el egocentrismo, por eso hay mucha droga, porque la gente quiere satisfacerse, los muchos jóvenes quieren llenar ese vacío del corazón, en vez de buscarlo en Dios y en hacer las cosas bien, no, lo buscan en placeres, cosas que son efímeras, que son vanaglorias, irracionales, ¿sí? Y que los llevan a la destrucción, se destruyen ellos, destruyen la vida del prójimo, y uno lo ve día a día, ¿sí? Qué tremendo, ¿sí? Hizo todo por endurecer el corazón y no buscar de Dios, Jesucristo dijo: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Dios es paz, ¿sí? Dios llena el vacío del corazón del hombre, el único que lo llena. Y hay gente que quiere llenar con cuántas cosas, con todas estas cosas, ¿vieron? Con droga, con alcohol, con placeres, con vicio y cuántas cosas, ¿sí? Ese corazón está lleno de maldades, ¿sí? Y Dios quiere llenarlo con su presencia, con su Santo Espíritu, que podamos recibir esa nueva naturaleza. Dios nos quiere dar una nueva naturaleza. La vieja naturaleza está contaminada, que es el pecado, ¿sí? El que está en Cristo, nueva criatura, es nueva creación es, porque Dios pone su Santo Espíritu entre el hombre. Muchas veces los gobiernos quieren hacer y se esfuerzan en sus posibilidades por querer ayudar al pueblo, a la gente, ¿sí? Pero son esfuerzos todos externos,
¿sí? Que no cambian el corazón de la gente con darle comida, con darle esto, que es bueno, sí, pero es solo el mensaje de salvación de Jesucristo, que es el que los creó, el que cambia los corazones de las personas. No lo cambian ni las políticas, ni las religiones, ni los métodos, ni la ciencia, ni la tecnología. Nada cambia al hombre si el hombre, en primer lugar, quiere cambiar, y en segundo lugar, busca del que le puede cambiar esa vida, en paz y felicidad, y en salvación de su alma, la eternidad, porque acá estamos de paso. Acá la vida del hombre es como el vino, hoy estamos, mañana no estamos, pero hay una eternidad que nos espera por delante, y eso es lo más importante. ¿De qué sirve que el hombre ganare todo en este mundo y perdiere su alma?, dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Así que, amigo, amiga, te invito a que, si no lo has recibido como tu Señor y Salvador, que lo puedas recibir en esta hora, que puedas entregarle tu vida de corazón. Vas a ver el poder de Dios, vas a ver, vos mismo vas a experimentar la presencia, el amor, la gracia y la paz de Dios en tu vida, ¿sí? Di conmigo esta oración: Dios, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por todos mis pecados. Creo en Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios, por tu gran amor y misericordia. Amén y amén. Padre, bendigo la audiencia, tu gracia, tu reino sobre sus vidas, Padre. Que en el nombre poderoso de Jesús, llévate toda ópera de las tinieblas, toda opresión, toda enfermedad, toda dolencia. Venga tu paz, tu gracia y tu favor sobre sus vidas, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que ellos puedan sentir la diferencia de haberte recibido, de buscarte, Dios mío, de leer tu palabra, esa carta de amor que es la Biblia, que tú has dejado para nosotros, ir a una iglesia cristiana de sana doctrina, Dios mío, Padre, y orarte a ti, Señor, Padre, que tú eres nuestro Creador. Bendigo la audiencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Que Dios bendiga tu vida y todas tus cosas. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre tu vida. Un fuerte abrazo. Y hasta aquí un nuevo espacio del Ministerio Evangélico La Senda Antigua, con un mensaje de esperanza, fe y amor de parte de Dios, con reflexiones para este tiempo. Por pedidos de oración o consultas, no duden en llamarnos o enviarnos un WhatsApp al 094-076-134 o 2511-9866. Los pastores del Ministerio La Senda Antigua le atenderán con mucho gusto. Será hasta el próximo sábado, 19:30, aquí en Radio América.